Muy buenos días para todos y para todas. Les damos una muy cordial bienvenida a este nuevo diálogo nacional, presente y futuro de la salud pública. Este diálogo es un espacio de conversación liderado por la Alianza Académica Nacional y apoyado por la Asociación Colombiana de Salud Pública. Este es nuestro primer diálogo del 2024, entonces estamos muy contentos y muy felices de tenerlos a ustedes hoy con nosotros, a las más de 260 personas que se conectan a través del seminario web de Zoom y a las otras 15 personas que nos están acompañando con la transmisión de Facebook Live a través del perfil de la Asociación Colombiana de Salud Pública y de la Facultad Nacional de Salud Pública. Agradecemos y saludamos en este inicio de año de nuestros diálogos a los profesores que hacen parte de la Alianza Académica Nacional, a las más de 20 universidades que se articulan en esta gran organización para poder conversar, aportar y analizar muchas temáticas de salud pública en torno a la academia. También saludamos a todos los estudiantes que se conectan con nosotros de las diferentes universidades, a los demás profesores y a toda la comunidad en general que sabemos que nos está acompañando. Por aquí vemos en el chat que nos saludan desde la Universidad del Cauca, de la Universidad del Sucre, de Casanare, de Santa Marta. Muy felices de tenerlos con nosotros en este espacio. Esta ocasión vamos a tener un tema muy importante. Será un espacio para realizar una reflexión sobre los planes de desarrollo territorial y el plan decenal de salud pública. Esto como una oportunidad de transformación para y los territorios. Antes de comenzar con nuestro diálogo, como siempre, el decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, el profesor Edwin González, nos dará un saludo muy especial para comenzar esta mañana. Bienvenido, decano. Hola, muy buenos días. Gracias, Camila. Un saludo muy especial para todos y para todas, en particular para las personas que están hoy como invitadas especiales. Profesor Eduardo Guerrero como, como líder de esta propuesta, líder natural, así como a la doctora Clara, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, y la doctora Giovanna, también de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes. Pues realmente muy complacido con poder saludar este evento que nos parece de la mayor relevancia e importancia. Pues siempre aprovechamos para resaltar de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, es esta iniciativa de la Alianza Académica Nacional Presente y Futura de la Salud Pública, que como decía, con el liderazgo del profe Guerrero, ahora presidente de la asociación, pues ha congregado actores de la academia, y una cuestión que resaltamos siempre es el carácter plural, diverso, de las distintas miradas, universidades públicas y privadas de distinto tamaño, envergadura, que se congregan alrededor de la alianza, y por eso la facultad desde sus inicios ha respaldado, apoyado esta iniciativa, no solamente, digamos, a partir de lo que sabemos hacer, sino también con los recursos logísticos y lo que podamos disponer para que esto pueda seguir marchando. Y por supuesto aprovechar para resaltar la importancia de la temática. Por supuesto, es un asunto que es muy desafiante, coinciden varias cosas que son nuevas. Por un lado, los gobiernos locales, em, con un, dijéramos, un cronograma muy exigente en términos de tiempo para tener formulados sus planes de desarrollo, así como los planes territoriales de salud, y al mismo tiempo un plan decenal de salud pública que también es nuevo, en relación con, dijéramos, el plan decenal anterior, que nos cambia, dijéramos, la estructura, la visión, los ejes estratégicos. Recientemente el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud y Protección Social, y con el liderazgo de la doctora Clara, que está pues hoy como una de nuestras invitadas, sacó una resolución de ajustes para la implementación, que es otro elemento de la implementación del Plan Decenal de Salud Pública, que es otro elemento, dijéramos, nuevo, que tenemos que tener como referencia en este asunto de la implementación del Plan Decenal, así como una normativa nueva en términos de la participación social en salud. Entonces, por supuesto, es desafiante
porque son, dijéramos, insumos nuevos para el sector, y son gobernantes que también están nuevos en los distintos municipios y liderando los entes territoriales, pero al mismo tiempo, y justamente por esa razón pensamos que es una gran oportunidad de poder incorporar allí asuntos claves para el desarrollo y para la salud de las poblaciones en estos ejercicios, y por eso le damos una cordial bienvenida a esta temática, profe Eduardo Guerrero, la selección de esta temática tan oportuna, tan pertinente, y por supuesto la disposición de estas grandes académicas aquí presentes para discutir de qué manera se relaciona el plan decenal de salud pública con los planes territoriales de salud como una oportunidad para posicionar estos temas estratégicos para la salud de las poblaciones. Vamos a quedar pues aquí atentos a la discusión, a las presentaciones, a las preguntas y sobre todo a las tareas que nos quedan para seguir contribuyendo en esta línea de trabajo. Un abrazo y les deseamos de parte de nuestra facultad una actividad muy fructífera. Muchas gracias, decano, por ese saludo inicial y por acompañarnos en esta mañana. También a todas las personas que nos están saludando a través de nuestro chat. Vemos más de 300 personas, eso nos alegra muchísimo que podamos estar aquí compartiendo y debatiendo sobre estos temas tan relevantes para la salud pública de nuestro país. Vamos a invitar también entonces al doctor Juan Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, a compartir este saludo inicial para nuestro diálogo. Bienvenido, doctor Juan Eduardo. Camila, muchísimas gracias. Un saludo especial al decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, a todos los miembros y a todas las personas que han participado de la Alianza Académica Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública en este esfuerzo tan importante de reiniciar labores con las actividades de los diálogos nacionales de la Alianza Académica y la Asociación Colombiana de Salud Pública. Para nosotros realmente es una felicidad en este momento de ver el crecimiento que hemos tenido en todo el territorio nacional de la respuesta tan importante a este tipo de diálogos y de conversatorios de la salud pública. Iniciamos en el 2020, en el 2021. Realmente empezamos en el 2020 con una alianza pequeña, sencilla sobre el tema de atención primaria en salud, que después creció en el 2021 como Alianza Académica Presente y Futuro de la Salud Pública para hacer incidencia política en temas importantes de la salud pública, en temas estratégicos. Hemos participado en temas de la reforma del sector salud, en el tema propio de la pandemia de COVID-19 y lógicamente en todo lo que ha sido la construcción de los planes decenales de salud pública. Y en eso tenemos una tradición, una historia que hoy nutre y sirve a todos los programas de salud pública a nivel nacional. Participamos desde la Asociación Colombiana de Salud Pública invitando las universidades. Contamos hoy con una alianza académica muy fortalecida, cerca de 20 universidades participando de un secretariado que llama a todas las universidades que de una u otra forma están interesadas en el crecimiento y mejoramiento de la salud pública de nuestro país y nos llama muchísimo, digamos, la maravilla de lo que hoy hemos podido construir, de contar con cerca de 400 personas realmente en este momento de diferentes instituciones. La Alianza Académica y la Asociación Colombiana de Salud Pública está mirando los territorios. Nuestro último Congreso Bienal fue en función de ir y participar en los territorios, de generar un espacio estrecho con las secretarías de salud municipal, departamentales, distritales, de tal manera que la salud pública se una a los territorios, que es la gran intención de la reforma del sector salud, de ir a los territorios, de construir con las personas, con participación social, y realmente es allí donde queremos apoyar en este proceso. Hoy tenemos un tema muy valioso. Hemos invitado a la doctora Clara, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud. Hemos invitado dos secretarías de salud para que participen y nos cuenten cómo se está trabajando el tema de los planes decenales de salud pública, del plan de desarrollo de salud pública que se está construyendo con las nuevas administraciones. Y realmente hoy lo que queremos tener es como un abrebocas de cómo es esa construcción, cuáles son las modificaciones del plan, cuáles son las implicaciones para los planes de desarrollo, cómo se conversa esto con el plan de desarrollo nacional aprobado el año pasado en esta administración. Y realmente es allí donde tenemos que hacer una construcción del proceso de armonización, cómo se financia
el Plan Decenal de Salud Pública, cómo concurren las secretarías de salud en este proceso que se está elaborando en cada una de las secretarías, donde se afinan las partidas presupuestarias para poder construir salud pública desde las secretarías departamentales, secretarías municipales, desde las secretarías distritales, cómo se participa y se financian las acciones de salud, cuáles son las expectativas que se tienen en este momento para poder cumplir con las metas que el país requiere y que de una u otra forma hacen parte de las metas internacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, este diálogo es muy importante y es importante en el sentido de que queremos que una buena parte de los saludistas en Colombia miremos nuestros territorios, construyamos con los territorios las respuestas importantes, incentivemos la participación social, avancemos en la propuesta de las universidades cerca de los territorios, junto con las autoridades municipales, departamentales y nacionales de la salud pública, y esa es nuestra gran intención. Entonces dejaría allí y agradecer muchísimo a nuestros invitados especiales y agradecer al grupo de moderación que hoy en el día encabeza la doctora María Patricia Arbeláez para que podamos construir ese diálogo. Gracias al Ministerio de Salud por su respuesta y al equipo técnico del Ministerio de Salud que está dispuesto a dialogar con las universidades. Muchísimas gracias y un feliz día. Muchas gracias, doctor Juan Eduardo. Como les contaba entonces el profesor, vamos a tener hoy una jornada de conversación en torno a los planes de desarrollo en salud y el Plan Decenal de Salud Pública, que va a estar moderado por las profesoras María Patricia Arbeláez, que es médica de la UPB, magíster en salud pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y doctora en epidemiología de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Actualmente es profesora emérita de la Universidad de Antioquia y junto a las profesoras Nora Cardona de la Universidad de Manizales y Catalina de la Torre de la Universidad del Rosario, representan a la alianza en la formulación del plan decenal en el gobierno anterior. Junto a ella estará entonces también la profesora Giovanna Ocampo. Ella es la coordinadora del área de salud pública y epidemiología y coordinadora del grupo de investigación CIGIT de la Universidad de los Andes, donde ha trabajado todos estos temas. Entonces, le damos paso a nuestras moderadoras de la jornada de hoy y les deseamos un excelente diálogo. Adelante, profesor. Buenos días a todas y todos los presentes en este panel. Quisiera saber si nos acompaña la profesora Giovanna. Junto con ella vamos a coordinar y a moderar el desarrollo del mismo. En el orden del día, lo que tenemos pensado es contar inicialmente con la participación de la doctora Clara Mercedes Suárez Rodríguez, directora de Epidemiología y Demografía, como nos informó el doctor Guerrero. Esperamos que ella nos haga una presentación de 30 minutos en torno a cuáles fueron las modificaciones y los ajustes que esta nueva resolución que presenta el Plan Decenal de Salud Pública en los tiempos pues establecidos por Ley de Planeación para el país, cuáles son las principales directrices y la preocupación o el deseo de la alianza académica es cómo se armoniza este plan decenal de salud pública con la formulación en marcha en este momento en los planes territoriales de salud de tanto todos los entes territoriales de los niveles departamental, distrital, municipal y municipal de las distintas categorías del país. Después de la introducción que nos haga ese marco de referencia que nos haga la doctora Clara, vamos entonces a tener la experiencia de cómo están armonizando estos aspectos del Plan Decenal de Salud Pública con el aspecto de la formulación de los planes territoriales, como ejemplo, el plan territorial departamental en el departamento del Valle del Cauca y el plan distrital en el municipio, en la ciudad de Manizales. Con esas dos experiencias que nos compartirán en 10-15 minutos, formularemos ya preguntas y abriremos el micrófono para todos los participantes en este panel que ya se acercan a casi a los 500. Ya están 487 personas vinculadas con nosotros en este proceso. Doy entonces paso a la doctora Clara Mercedes Suárez
Rodríguez, quien nos va a dar marco general de la resolución de replanteamiento y reformulación del Plan Decenal de Salud Pública. Bueno, muy buenos días para todas las personas que se encuentran conectadas en el día de hoy, de manera especial para la profesora Patricia, para las profesoras Joana y todo el equipo que hace parte de esta mesa que va a moderar en el día de hoy. Enormemente agradecida por este espacio y pues vamos a dar inicio a la sesión. Con un breve contexto, recordar que el Plan Decenal de Salud Pública fue normado en el año 2022. Bueno, entonces retomo un saludo especial para todos y todas en el día de hoy. Muy complacidas por este espacio y por el esfuerzo que hace la Asociación Colombiana de Salud Pública por estos espacios y por gestionar esta difusión del conocimiento y de manera específica la difusión de las políticas públicas en salud y, cómo no, la oportunidad para hacer difusión del Plan Decenal de Salud Pública, que es nuestra sombrilla estratégica precisamente para todo el componente de política pública que va a darse en el país y esperamos se dé en los próximos 10 años y de manera específica en cada uno de los territorios del país. En ese sentido, entonces, quisiera responder estas 5 preguntas. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos lunes y martes con los diferentes secretarios de salud de los entes territoriales del nivel departamental, distrital y municipal. Y en ese espacio, pues también tuvimos la oportunidad de reflexionar al respecto y creo que esto va también a ampliar un poquito más la presentación que les voy a hacer en el día de hoy. Contarles y reiterar el objetivo del Plan Decenal de Salud Pública. ¿Qué cambia en este nuevo Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031? Hacer énfasis en los ejes estratégicos, que es el punto central de orientación del plan. ¿Cómo se articula con la planeación territorial en salud, que es la pregunta clave que tenemos para el día de hoy? ¿Y cómo será el proceso de seguimiento y monitoreo de la implementación? Entonces, vamos a empezar a recordar entonces cuál es el objetivo y importante para todos recordar en este punto que el objetivo del plan no podría ser otro distinto a aquel que está enfatizando en avanzar en la garantía del derecho fundamental a la salud y la mejora del bienestar y calidad de vida de los habitantes del territorio colombiano. Los procesos de planeación en salud pública en el país han tenido una experiencia ya bastante avanzada en las últimas décadas que nos ha dejado enseñanzas importantes a todos y que de esas enseñanzas se traen precisamente a este Plan Decenal de Salud Pública con ese fin de avanzar, de ir procurando solventar y resolver todas estas inequidades sociales que han afectado los logros en salud, esos resultados que darían cuenta de manera general del derecho fundamental a la salud. Como les comentaba, en este ejercicio queremos articularlo de una vez con lo que es el proceso de la planeación territorial. Y en este ejercicio de la planeación territorial vamos a encontrar ese concepto de territorio profundizándose en este Plan Decenal de Salud Pública. De ahí la imagen de una cartografía que hicieron en el municipio de Riohacha y que esperamos que ese territorio lo entendamos desde ese espacio nuestro, cercano, donde vivimos, convivimos, donde sentimos todo lo positivo, pero también todas las afectaciones de los determinantes sociales. Y esto cómo lo vamos a ver reflejado en esa realidad nacional de todo el país y todo lo que espera nuestra nación y nuestro equipo general de salud en el país. En ese sentido, entonces, en el objetivo es importante recordar porque este objetivo se plantea y es importante tener en cuenta que nuestro Plan Decenal de Salud Pública como política de Estado se plantea este objetivo porque precisamente es la ruta indicativa que define las estrategias y la manera como tanto la institucionalidad, pero también la ciudadanía enfrentará esos retos de salud pública en los territorios en estos próximos 10 años y con un aspecto muy importante. El hecho de hablar del territorio es porque se reconoce la diversidad de esos contextos sociales, políticos y culturales que van a tener esa representación importante en los resultados que tengamos de salud y, por supuesto, en esa garantía del derecho fundamental a la salud.
Y en ese sentido, entonces, viene la pregunta, ¿qué cambia con respecto al anterior plan decenal de salud pública, que ya tuvimos esta experiencia tan importante para el año, del año 2012 al 2021, que nos motivó, que nos generó retos, que nos generó nuevas expectativas y por tanto entonces surge esa pregunta. Y en ese sentido, recordar y hacer énfasis en unos aspectos muy importantes. De manera inicial, recordar que se dinamiza el marco ético-político de los derechos humanos y el derecho a la salud a través de los ejes estratégicos del Plan Decenal de Salud Pública. Este es el primer punto central para que lo retomemos. El anterior plan ya nos había incorporado los enfoques de derechos, hacía también un énfasis en ellos y en este sentido hay que ya dinamizarlo para que se haga realidad en el accionar cotidiano de la salud pública. Se hace un énfasis muy importante en que lo que se requiere resolver son esas inequidades sociosanitarias que afrontan las poblaciones. Y hablar de esas inequidades sociosanitarias entonces nos trae a la reflexión la necesidad de analizar tanto los territorios como las dinámicas poblacionales y el contexto en que se encuentran dichos territorios, de tal manera que nos lleve a pensar que tenemos que actuar sobre todos estos componentes que hacen que nuestra salud o se vea afectada o por el contrario se vea reducida, o igual también se vea reducida la expectativa de vida, la calidad de vida de cada una de nuestras poblaciones. Se incorpora y se hace énfasis en el componente intercultural en salud. Esto es un aspecto muy importante desde la resolución 1035 del año 2022, cuando sale a la luz pública el Plan Decenal de Salud Pública. Vemos que precisamente tiene un capítulo en su momento nominado como capítulo 8 que hacía referencia al enfoque étnico dentro del plan y que no solo hace referencia al componente étnico, sino también a todo el componente intercultural propio de la diversidad de nuestros pueblos y comunidades. La participación social en salud, este es un aspecto central. La participación social en salud se sitúa como medio, pero también como un fin en sí mismo. Se busca ese desarrollo dentro de nuestras comunidades, esa participación efectiva, no reducida a lo momentáneo, no reducida, por ejemplo, ahorita solamente a los procesos de planeación, sino como un proceso transversal que va a determinar la toma de decisiones en salud. Y por supuesto, el concepto que he venido enfatizando relacionado con el territorio, comprendido como ese espacio de vida y para la vida. De tal manera que en estos énfasis vamos a revisar entonces cómo se estructura y cuál es la apuesta que nos hace con respecto al anterior plan decenal que veníamos desarrollando. Ustedes recordarán entonces que el anterior Plan Decenal de Salud Pública en su estructura estratégica estaba organizado por las dimensiones del Plan Decenal. Estas dimensiones que en ese momento estaban organizadas en 10 dimensiones centrales, tenían unas características bastante interesantes, importantes, algunas de ellas en el proceso actual de revisión y para todo el proceso en el que tal vez participaron muchos de ustedes precisamente en el marco de los ejercicios participativos para la formulación del Plan Decenal de Salud Pública, llevó precisamente a reflexionar que estas dimensiones que habían orientado dicho plan requerían unos ejercicios de articulación precisamente en esa lógica de mirar la integralidad de la persona, de los colectivos, de las comunidades y que permitiera orientar en la lógica de un largo plazo, como lo son los 10 años, esta planeación en los territorios y por tanto apuntarle a unos retos en salud que fueran más comprensibles, más aprensibles, pero también que fueran desarrollables en cada una de las comunidades en el país. Y por tanto, el tránsito que se hace a los ejes estratégicos del plan decenal, que vamos a verlos desde la resolución 1035 con la ampliación que se hace en la resolución 2367 del año 2023, donde se da un énfasis precisamente en la estructuralidad de la acción, apuntando de manera central tanto a los colectivos y comunidades que se busquen esas transformaciones de realidades y que se superen dichas inequidades. Insistimos con un énfasis de mirar en un componente más integral el accionar y por tanto pues, responder en coherencia al objetivo central que se ha planteado este plan decenal para este periodo. De tal manera entonces
que el marco conceptual se sigue manteniendo, se amplía en algunos elementos y se hace énfasis de manera sustancial, como en el caso de la atención primaria en salud, donde además de ser un enfoque que va a orientar todos los elementos estratégicos del plan, se convierte también en un eje estratégico que va a direccionar y va a dar los elementos para el ejercicio operativo de este plan y, o por tanto, para el logro de las propuestas que tiene, de las estrategias que plantea y de las metas que se ha propuesto en términos de transformación de la salud en el país. Dentro de esto de marco conceptual, pues se retoman y se vuelven a hacer énfasis en conceptos centrales como el del Estado Social de Derecho, porque precisamente pues estamos en esta lógica de la garantía del derecho fundamental a la salud, obviamente vinculado en el marco de los derechos humanos y de entender su articulación con toda esta otra marco general de derechos, el componente de la interculturalidad, como lo mencionaba previamente, el enfoque de género, el enfoque territorial y, por supuesto, los determinantes sociales de la salud que han hecho ya un ejercicio importante de desarrollo en el país, que primero que todo lo hemos apropiado en diferentes formas de comprenderlo, de entenderlo, pero que ya nos queda una comprensión más amplia de que la salud está determinada por todos los procesos sociales, culturales, económicos, ambientales que rodean a nuestras poblaciones y que hacen énfasis también en su forma de presentar la salud. Entonces, en ese sentido, pasemos al componente de los ejes estratégicos. En este primer momento, entonces, recordar, ya no hablamos de dimensiones, sino que hablamos de ejes estratégicos del Plan Decenal de Salud Pública. La resolución 1035 nos hablaba de 6 ejes estratégicos. En este momento, con el ejercicio que se hace durante el año 2000, finales del año 2022 e inicio del 2023, ejercicio que surge también de la misma resolución 1035 que nos dice tenemos la oportunidad en el segundo semestre del 2022 y durante todo el año 2023 de generar todo el proceso de armonización, fortalecer los instrumentos, generar la evaluación, la revisión de qué se requiere para mejorar la implementación del Plan Decenal de Salud Pública, que está normada precisamente para iniciar este año en coherencia con la planeación territorial y precisamente entendiendo esa articulación para que se haga realidad en los territorios. Entonces, atendiendo a esa oportunidad que se dio, se permite hacer la revisión de los ejes estratégicos y encontramos cómo en esta gran oportunidad de construcción tan importante de este Plan Decenal de Salud Pública, hacía falta un eje centrado precisamente en el componente de pueblos y comunidades étnicas, campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+, y otras poblaciones por condiciones o situación. Eje que surge entonces de ese ejercicio reflexivo con diferentes grupos, tanto de la ciudadanía, de los mismos grupos étnicos, población en general, donde nos da cuenta de que la estructura que se tenía, dejando un capítulo en un espacio separado, donde posiblemente la conexión y articulación interna con el resto del plan decenal podía llevar a que perdiéramos el sentido, el horizonte de sentido que se buscaba con el objetivo central del plan decenal y que por tanto lo vemos reflejado como uno de los ejes estratégicos que se presentan en esta versión de la resolución 2367, que principalmente lo que busca la resolución es generar los elementos para la implementación, algunos ajustes que se dan pensando en esa implementación del plan decenal. Los 7 ejes estratégicos, entonces, además del eje que menciono, de pueblos, comunidades étnicas, campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+, y otras poblaciones por condición o situación, encontramos de manera central el eje de gobernabilidad y gobernanza de la salud pública, el eje de determinantes sociales de la salud, el eje de atención primaria en salud, el eje de cambio climático, emergencias, desastres y pandemias, el eje de conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria, que también es un elemento transformador en este aspecto del conocimiento en salud pública, y el eje de personal de salud, que le apunta también a esa articulación entre el talento humano en salud propio, formado desde el enfoque del modelo dominante, del modelo médico no dominante,
junto con los enfoques de los pueblos ancestrales, del conocimiento de nuestras comunidades, tanto indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, nuestro pueblo ron y demás grupos que están generando formas de atender la salud y que también en algún momento se vinculan como parte de este personal de salud. En ese sentido, entonces, en esta estructura que ustedes encuentran ahora en la resolución 2367, van a darse cuenta que tenemos el eje con una definición, con un alcance, con unos resultados esperados, con unas estrategias y también con unas metas estratégicas que las vamos a encontrar en el capítulo relacionado con el seguimiento y monitoreo de este plan decenal. Muy bien, entonces, ¿cómo está estructurado? El eje de gobernabilidad y gobernanza de la salud tiene 3 resultados esperados. Y estos 3 resultados esperados, definitivamente en la coherencia de este plan, habla de fortalecer la autoridad sanitaria local para la gobernanza en salud pública, que contemos con mecanismos fortalecidos para el ejercicio de la rectoría en salud, que haya una incidencia efectiva de las poblaciones en las políticas y planes en salud como 3 elementos articuladores que con toda seguridad van a apuntarle a este objetivo central de la gobernanza en salud y pues que por tanto orienta unas estrategias que ustedes con toda seguridad ya han revisado en la misma resolución 2367. Por su parte, el eje de pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+, y otras poblaciones por condición o situación, ¿qué buscan? Este eje está orientado precisamente a que en los resultados esperados podamos hablar de la transversalización de los enfoques de pueblos y comunidades, género y diferencial, e integración de los sistemas de conocimiento propio y saberes de los pueblos y comunidades étnicas y campesinas. Y que además logremos el liderazgo en el desarrollo de estrategias para el reconocimiento de contextos de inequidad social, étnica y de género y la generación de respuestas intersectoriales y transsectoriales. Y de manera central, las prácticas, saberes y conocimientos para la salud pública sean reconocidos y se fortalezcan precisamente para estos mismos pueblos, comunidades, mujeres, población campesina y todas aquellas otras poblaciones reconocidas por alguna condición o situación. Por su parte, el eje 3 de determinantes sociales y precisamente en esa integralidad de ver la salud desde esta perspectiva tan amplia que nos aportan los diferentes enfoques de los determinantes sociales, se busca apuntarle a contar con un entorno económico que sea favorable para la salud. ¿Cierto? La transformación cultural, la movilización y organización social y popular por la vida, la salud y la equidad en salud, que podamos hablar de unos territorios saludables, articulados y trabajando por la paz, la convivencia pacífica y la resiliencia, pero también integrados al cuidado del ambiente y la salud en el marco de la adaptación al cambio climático. En ese mismo sentido, este eje 4, que es un eje central, y también aprovecho para hacer una claridad, la numeración de los ejes no tiene una jerarquía específica, solo este tipo didáctico. El eje 4 de atención primaria en salud, entonces, al convertirse en un eje también articulador, nos plantea estos 4 resultados esperados de manera central. Que tengamos territorios de salud de acuerdo con las particularidades geográficas, socioculturales, político-administrativas y ambientales donde se produce el proceso de salud. Que podamos hacer y realizar una prestación de servicios de salud en redes integrales e integradas, territoriales, bajo un modelo de salud predictivo-preventivo, donde la atención primaria en salud sea el énfasis, el enfoque que la oriente. Que los equipos de salud territoriales y centros de atención primaria en salud estén fortalecidos, que se cuente con ellos, que estén de cara al territorio y allá en el territorio precisamente resolviendo las necesidades y problemáticas en salud, y que también tengamos instituciones de salud pública, tanto de mediana y alta complejidad, fortalecidas precisamente en esta lógica de los retos que tenemos con relación a la salud pública del país.
Por su parte, el eje de cambio climático, emergencias, desastres y pandemias nos propone que debemos apuntarle a estos tres resultados importantes. Por un lado, contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, pero también la capacidad de gestionar el conocimiento, la prevención de emergencias, desastres y pandemias, y por tanto, tener esas capacidades fortalecidas para prevenir y atender el impacto del cambio climático en la salud pública. El eje de conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria nos lleva a tres resultados importantes relacionados con decisiones en salud pública basadas en información, investigación y el máximo desarrollo del conocimiento científico, que incluye reconocer la cosmovisión y saberes propios de nuestros pueblos y comunidades, pero también que se cuente con capacidades fortalecidas para la gestión del conocimiento en salud pública y, de manera importante, una soberanía sanitaria fortalecida con la aplicación de tecnologías estratégicas en salud, que tanto nos ha insistido desde sus inicios el enfoque de la atención primaria en salud. Y el eje 7, el eje de personal de salud, es un eje que orienta a buscar capacidades consolidadas para la gestión territorial de la salud pública y, por tanto, que el talento humano en salud esté formado para esa gestión de la salud pública, que podamos integrar a los sabedores ancestrales, al personal propio, que sean reconocidos y articulados a los procesos de la gestión de la salud pública y, por tanto, esto no se podría lograr si no contáramos con un talento humano en salud pública disponible, sostenible y con la garantía de trabajo digno y decente. ¿Cómo articularlo entonces? Y vamos a ubicarnos de manera central en esta parte. ¿Cómo lo articulamos entonces con la planeación territorial en salud? Entonces, recordemos que al presentarlo como una política de Estado y como nuestra sombrilla para el accionar en salud en los próximos 10 años, nos da entonces una lógica de que este va a ser precisamente el elemento que nos va a dar las líneas para actuar en el territorio, pero también que nos va a permitir estos ejercicios de planeación de una manera precisamente más organizada, respondiendo precisamente a esas necesidades de los territorios. En este momento me permito recordarles el artículo 2 de la resolución, en la que vamos a ver los procesos de la planeación, las etapas que nos propone el plan, desde el proceso de implementación, que precisamente está dando en este momento. Y aquí inicia la articulación con los planes territoriales de salud. Es en el plan territorial de salud, tanto departamental, distrital y municipal, es el espacio en el que se hace efectivo el desarrollo del Plan Decenal de Salud Pública. De tal manera que ahí vamos a lograr la implementación del marco estratégico, es decir, de los ejes, de las estrategias y de manera central las metas que se propone, y con una observación muy importante, unas metas que se espera que en el territorio tengan la adaptabilidad a sus condiciones, a sus capacidades y también a esa apuesta y a esa visión que están haciendo los territorios en cuanto a la garantía del derecho a la salud en sus poblaciones. Por tanto, pues el proceso de implementación que inicia en este año, pues toma la extensión del plan hasta el 2031, va a tener unos procesos de evaluación cada 2 años y va a tener la posibilidad de hacerle ajustes a la implementación en los años 2026, 28 y 2031. Y por tanto, esta organización, esta estructura del plan en esta ruta de tiempo es la que nos lleva a mirar cómo se integran estos elementos en la planeación integral para la salud, que las vemos identificadas en la resolución 100 de 2024, que precisamente orienta la formulación de los planes territoriales de salud. Entonces, ¿qué es esa planeación integral para la salud? Es el proceso que ahorita se está llevando a cabo en los territorios, que viene precisamente de este ejercicio de participación social, de participación ciudadana, que busca precisamente identificar las necesidades y problemáticas de salud a partir del proceso de análisis de situación de salud, y que se caracteriza por que es el proceso estratégico y operativo para la garantía del derecho fundamental a la salud, que permite a las entidades, tanto del orden departamental, distrital y municipal, definir esas acciones, formularlas, implementarlas, monitorearlas y generar la evaluación y la rendición de cuentas de su plan territorial de salud, y que además se desarrolla bajo los principios y elementos establecidos
en la ley 1751, nuestra ley estatutaria de salud, y pues las demás normas que tengamos al respecto. Y para ese proceso de elaboración de los planes integrales en salud, nos damos a la tarea de generarnos unos pasos, unos momentos, va a depender también de las condiciones de cada uno de los territorios, para que se llegue a estas 6 fases, podríamos decirlo así. El proceso de formulación y aprobación del Plan Territorial de Salud, la formulación y aprobación de un componente que es llamado componente operativo y de inversiones dentro del plan, la formulación y aprobación de un plan de acción, ya en este caso el plan de acción en salud, la implementación del plan territorial, todo el proceso de monitoreo y evaluación del plan territorial de salud y los ejercicios permanentes, constantes de rendición de cuentas. Y pues como vemos en el marco precisamente de la participación social, en el marco del plan decenal, en el marco del modelo de salud preventivo y predictivo. Este proceso de planeación integral es un proceso que hace parte de la actual formulación de los planes de desarrollo territorial, de tal manera que el plan territorial de salud se configura como un subcomponente del plan de desarrollo que entregarán nuestros gobernantes a ya sea sus asambleas o consejos para la aprobación, y que será su ruta de acción para estos 4 años de gobierno en cada uno de los territorios. Las autoridades que son responsables del plan territorial de salud, tenemos el alcalde o gobernador, dependiendo del ente territorial, las asambleas departamentales, el consejo municipal o distrital, las secretarías departamentales o quien haga sus veces su oficina de planeación, la dirección territorial de salud o la secretaría de salud o quien haga sus veces, el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, quien haga sus veces, el Consejo Territorial de Planeación, y pues todo esto en la lógica de nuestra planeación, de nuestra ley de planeación 152 de 1994, que precisamente pues da estas instrucciones de cómo hacer la planeación, el plan de desarrollo de cada uno de los territorios. Son unas funciones que tienen estas autoridades encargadas del Plan Territorial de Salud, de manera central, organizadas en promover el desarrollo del plan con un ejercicio fuerte en los componentes de tipo participativo, generar y delinear ese plan, cómo va a quedar, cómo se va a organizar, darse cuenta que responda tanto a las realidades del territorio, pero también a los requisitos que se plantean para la formulación de los planes, en coherencia obviamente con sus presupuestos y con todas las condiciones que se tengan de tipo administrativo en el territorio, y pues obviamente la implementación, y en esa implementación realizarles el monitoreo, la evaluación y hacer de manera constante participación en todo este proceso, incluso en los procesos de manera también central en los procesos de rendición de cuentas que tenemos para la población. Ahora bien, entonces, en ese sentido, cuando nos preguntan cómo se articula con los ejes estratégicos del plan decenal de salud pública, entonces recordemos que los ejes estratégicos del plan precisamente tienen unos objetivos que le permiten en el territorio ir generando esos elementos para que pueda el territorio planear sus acciones y que tenga una guía, que tenga un marco del cual se pueda, digamos, sostener y pueda orientar el accionar en su territorio. Están expresados entonces en directa correlación con esos ejes estratégicos del plan decenal y de manera importante con esos objetivos que tiene el plan decenal de salud pública, como fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza, generar esa respuesta en salud, la aceptabilidad, el diálogo intercultural, identificar e intervenir esas inequidades en salud, afectar positivamente los determinantes sociales de la salud, implementar el modelo de salud preventivo y predictivo, enfrentar el cambio climático, las emergencias y desastres en el territorio, y pues también la preparación para futuras pandemias, mejorar la distribución, formación y empleabilidad del talento humano en salud, y también la gestión del conocimiento para la soberanía sanitaria. Para el Plan Decenal de Salud Pública
hay unas líneas que se han llamado como las líneas operativas. En el anterior Plan Decenal de Salud Pública también hablábamos de 3 líneas operativas relacionadas con la gestión del riesgo, relacionadas con la promoción de la salud, relacionadas con la gestión de la salud pública. En este momento esas líneas operativas surgen y se manifiestan precisamente en esa coherencia interna de esa integralidad que he mencionado desde el principio, que se busca con el plan decenal, y por tanto se habla de 3 líneas en las que se van a articular los programas, las acciones en cada uno de los territorios. Hablamos de la línea de desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la autoridad sanitaria. Hablamos de los acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio, y hablamos del cuidado integral de la salud en el territorio. El proceso para la elaboración del Plan Territorial de Salud, ya mencioné de manera general los 6 pasos, pero aquí vamos a enfocarnos en los 3 componentes o los 3 momentos en los que se encuentran ahorita los territorios. El primer momento relacionado con el análisis de situación de salud. Este es un momento que incluso lo vienen realizando desde periodos previos. Se presenta con una guía transformadora de carácter participativo, donde busca hacer un énfasis en que este análisis de situación sea un proceso constante, que no se limite solamente a la generación de un documento preciso solo en un momento, sino que también se vincule en las dinámicas del territorio y que en este momento brinde los insumos esenciales de cómo está la situación en la población, en la situación de salud, para que de ahí nos lleve a priorizar los problemas y necesidades a los que le va a apuntar el territorio en estos 4 años y por tanto genere el componente estratégico y de inversión plurianual que hace referencia a la resolución 100 de 2024 de planeación integral. Proceso que durará 4 años y que se espera que esté en armonía con la planeación y, como venía diciendo, componente importante también del plan de desarrollo territorial. De manera central, recordarles que en ese componente estratégico se busca la vinculación entonces de este plan de inversión plurianual y plan estratégico dentro del plan territorial de salud con toda la propuesta macro, con toda esta sombrilla, tanto del componente estratégico, de los elementos estratégicos del Plan Decenal de Salud Pública, con las necesidades y con los problemas que se han priorizado en el territorio, para que se hable de una visión compartida en salud, donde podamos entonces generar esto que se ha llamado en la planeación la cadena de valor en salud en el territorio y que por tanto podamos apuntarle a unos objetivos estratégicos con unos resultados y que se pueda dar cuenta de esas metas estratégicas del plan territorial en salud. La periodicidad para la planeación, pues está en la misma relación que hablábamos previamente, la periodicidad es para 4 años, entonces, como ustedes se darán cuenta, pues la planeación de este momento va a trascender y porque el plan decenal pues tiene una duración de 10 años, trascenderá entonces tanto al actual plan territorial de salud que se genera como a los 2 que se generen próximamente y ojalá pues también con una visión más a largo plazo. Y pues ahí también el proceso de aprobación de dicho plan territorial de salud en las instancias correspondientes después de ese proceso de concertación y participación que se haya dado en el territorio. Teniendo en cuenta entonces estos aspectos, pues tendrá que hacerse un seguimiento y monitoreo de la implementación. Aquí hay responsabilidades del ente territorial en todo lo que tiene que ver con su jurisdicción y con las metas que se haya propuesto, con el desarrollo de sus procesos, pero también por parte del Ministerio de Salud, analizando los resultados, pero también el proceso para poder dar cuenta de esta meta y de este objetivo general de transformación de las realidades en el territorio. Y pues tener en cuenta que los actores que también han sido convocados para la elaboración van a tener un papel muy importante en el seguimiento, tanto desde el nivel nacional, en el nivel territorial y hago un énfasis en esta parte en nivel institucional, que si bien está vinculado de manera central a los actores propios del sistema, también se busca la vinculación de otros actores como la academia, la ciudadanía en general, para que hagan parte de este proceso de implementación y seguimiento del Plan Decenal de Salud Pública.
Aquí están los momentos de la evaluación del plan, como les mencionaba, se ha ajustado también en coherencia con los tiempos de la planeación territorial y hacemos una énfasis en este slide por solicitud expresa en términos de la sostenibilidad financiera del Plan Decenal de Salud Pública. Recordarles que dentro de esta sostenibilidad financiera hay varias fuentes, por así decirlo, que van a concurrir y que van a ser parte de digamos, ese monto, esa bolsa, ese presupuesto que se tendrá para el desarrollo del Plan Territorial de Salud. Por su parte están las rentas territoriales, que sabemos de dónde provienen, del monopolio de licores, vinos, aperitivos y los demás derechos de explotación de juegos de suerte y azar que no estén por ley destinados al aseguramiento y a la prestación de servicios en los porcentajes y bajo las condiciones que se han determinado por ley. Los otros recursos y recursos propios, tanto de los entes territoriales que no tengan una destinación específica y que se puedan destinar para financiar acciones en salud pública, los recursos no comprometidos del Sistema General de Participación del componente de salud pública de vigencias anteriores que tienen en la mayoría o en varios de los territorios. De manera central el Sistema General de Participaciones, recordando que de esta participación para el sector salud, el 10% se destina para el subcomponente de acciones de salud pública y de este se asigna y distribuye por entidad territorial en cada vigencia mediante los documentos de distribución que nos emite el Departamento Nacional de Planeación. Recordar también que contamos con los rendimientos financieros de esta misma Sistema General de Participación, las transferencias nacionales para la confinanciación de las enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades transmitidas tuberculosis y enfermedad de Hansen y otras transferencias que realice la nación para actividades de salud pública y los ingresos por venta de servicios del laboratorio de salud pública en los casos que se logre o se obtengan dichos ingresos. Recordar entonces que el proceso es un proceso permanente en la implementación, pero el seguimiento y el monitoreo y que se espera pues también se acoja a la ley 1757-2015, nuestra ley estatutaria de participación en el componente de rendición de cuentas. De manera muy importante, recordar que todos estos procesos también hacen parte de los ejercicios de inspección, vigilancia y control, donde contamos también con el ente importante de la Superintendencia Nacional de Salud para que adelante esas acciones que tengan que ver con el cumplimiento de lo que ha quedado en estos planes territoriales y que por tanto pues se logren las metas y objetivos. En este caso, pues hasta este punto sería este esbozo bastante general de lo que es la planeación desde el marco del Plan Decenal de Salud Pública en la coherencia con el Plan Territorial de Salud. Dejo hasta este punto para darle paso a las demás invitadas del espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Clara. Nos acompaña también doctora Giovanna Ocampo, de la Universidad de los Andes. Estamos las dos como moderadoras de este espacio. Doctora María Patricia, buenos días a todos y todas. Yo aprovecharía antes de darle paso a nuestras colegas de responder por lo menos unas 2, 3 preguntas. Claro que sí, profesora Joana, mucho gusto saludarla. ¿Cómo sí, está? señora, ¿cómo estás? Estaba revisando las preguntas que se encuentran en este momento. Con respecto a las preguntas, hay una que nos hace referencia a que se cuenta con los lineamientos para la planeación. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que sí, señor o señora, la persona que está escribiendo, creo que dice espectador anónimo, los lineamientos ya se encuentran en los entes territoriales. De manera específica, nosotros ya tenemos los lineamientos que fueron construidos desde el año pasado. Se enviaron a los territorios, en nuestro caso y siguiendo la normatividad, se envía al departamento, siguiendo el conducto, y ya el departamento lo hace viable a sus municipios, pues según la misma normatividad, se cuenta con todos estos lineamientos. El primer lineamiento que se envió fue el primer componente del Plan Territorial de Salud, que es la guía para el análisis de situación de salud, y en ese sentido, pues ya se han entregado todos los otros lineamientos, incluso
incluido también un lineamiento especial para las empresas administradoras de planes de beneficios para el componente que ellos entregarán de análisis de situación para facilitar el desarrollo del plan territorial de salud. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen, pues casi todas están relacionadas con los instrumentos, que si se tienen nuevos instrumentos o plataformas, sí, se tienen los instrumentos, muchos de ellos incluso se encuentran también en la página web del ministerio, pueden ingresar a través del Ministerio de Salud, en la parte donde dice salud, e ingresan a el componente de planeación y ahí los encuentran los diferentes lineamientos que se tienen dispuestos. Me preguntan si se tiene contemplado integración de recursos de salud con otros sectores de manera formal para abordar el plan decenal de salud pública y el plan territorial de salud. Es importante que recuerden que ya la gestión de los recursos en el territorio y la articulación la tiene que orientar precisamente el gobierno local, donde puede articular y precisamente ese es el ejercicio de la intersectorialidad, puede articular recursos que tenga desde el componente de salud, pero también desde las otras áreas, pensando en la intervención de los determinantes sociales de la salud y que pueda precisamente hacer, abordarlos y reducir pues, las afectaciones que puedan generar en la salud en algún momento. Yo quisiera, nos preguntan que si el enfoque doctora, determinante de desigualdades conserva el desarrollo para el Observatorio Nacional de Equidad en Salud. El observatorio es un insumo, es una, digamos, como una apuesta, una generalidad con una orientación desde los elementos teóricos que ha planteado la Organización Panamericana de la Salud, pero realmente el enfoque determinante y desigualdades pues tiene diferentes opciones de abordaje en el territorio. En el Plan Decenal de Salud Pública nos regala unos elementos conceptuales, una forma de abordarlo, pero no es exclusividad, pueden apoyarse en estos insumos, pero de manera general para el abordaje pues también se comparten unos elementos que se han desarrollado también al interior del ministerio. Me disculpo, profesora, sí, señora. no, lo que pasa es que también en el chat aquí hay un comentario del doctor William Robles, que es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, y eso lo quiero pues enmarcar en lo que va a ser la asistencia técnica que el ministerio va a proveer a los territorios, que es muy importante que usted nos haga énfasis en eso antes de entrar a los departamentos y distrito. Dice, teniendo en cuenta las múltiples fuentes de financiación, cómo hacer concurrencia y siendo las necesidades inversas a la cantidad de recursos, cómo son sostenibles estas acciones en las zonas más marginales, cuáles serían los perfiles de los gestores que lideran temas tan específicos, sabiendo las limitantes en los territorios y los indicadores que permitan saber si se deben o no continuar con las estrategias o no frenar por intenciones de gobiernos cambios o transformaciones en esa planeación intermedia. Sí, sí, señora. Bueno, con respecto a la observación del profesor William Robles, un saludo especial para el profesor William. Recordarle que precisamente el Plan Territorial de Salud, como su nombre lo dice, tiene un componente operativo estratégico donde este está orientado a las necesidades y prioridades del territorio con la autonomía concerniente al territorio para que haga la distribución de sus recursos de acuerdo a lo que haya concertado, de acuerdo a lo que en su ejercicio de participación y de armonización y de aprobación de ese plan haya establecido. Y pues esto dependerá también de la gestión en el territorio para lograr que la propuesta no quede limitada a 4 años, sino que se extienda en una lógica de política pública que pueda extenderse a otros años, a otros momentos. Esa sería la observación de manera general. Y pues siempre los procesos de decisión política estarán mediados precisamente por todas esas dinámicas políticas que se den en el territorio y que será pues obviamente también autonomía y discreción de cada uno de ellos para determinar cómo organiza su planeación en ese sentido. Excelente, doctora Clara. Y justamente con relación a lo que usted acaba de mencionar y acogiéndonos a lo que está mencionado también en el chat, hay una preocupación en lo territorial que es justamente con los ASIS, con los análisis de situación, que además creo que traen un elemento innovador
para esta vigencia y es participativo. Algunos han entendido el proceso participativo como hacer unas mesas técnicas, otros de consulta. Sin embargo, aún encontramos que hay muchas dificultades tanto en temporalidad, en temas de los recursos financieros y en términos de lo que realmente se espera. Si bien, como usted menciona, hay una guía metodológica para esto, nos gustaría escuchar de primera mano, en cabeza, pues usted que representa y que mencionó lo de la CIS, ¿cómo se ha planteado este ASIS participativo en términos metodológicos y cuáles son los resultados concretos y la temporalidad que se espera obtener estos resultados? Y a esto, sumarle un poco la preocupación que existe en cuanto a la implementación del plan como tal, en la oportunidad para acceder a esos recursos que usted mencionó claramente, que existen para algunos departamentos son claros, para algunos territorios son claros, pero por ejemplo, para zonas rurales y dispersas, de pronto no son tan claros esos recursos. Y ahí dejo las dos preguntas recogiendo un poco lo que está en el chat. Muchas gracias, doctora Clara. Muchas gracias, profe Joana. Primero que todo, generar esta información sobre la CIS. Mira, posiblemente en un primer momento, cuando en el mes de octubre empezamos la difusión de la guía del análisis de situación de salud, claro, recibirla y entender que va a enfrentarse a un cambio pudo generar ciertas angustias, pero precisamente en este momento la valoración que tenemos no va en esa perspectiva. Ya los entes territoriales han acogido precisamente la propuesta de este ASIS en dos perspectivas. Una, que el componente participativo, que no es nuevo, que es una insistencia precisamente que se tiene desde la salud pública desde hace muchas décadas y que no había sido incorporado de manera, digamos, eficiente en los análisis de situación de salud que en este momento se esté teniendo en cuenta. Los territorios generaban anteriormente un ejercicio fuerte de un documento de análisis de situación de salud por cumplirnos aquí en el ministerio y nosotros generarle un chequeo, decir, sí, cumplió el análisis de situación de salud. Pero el uso pragmático de este análisis de situación de salud para la toma de decisiones en el territorio no estaba siendo coherente. ¿Sí? Por un lado nos planteaban el análisis de situación de salud, luego llegaban a planear el plan territorial de salud, se tenía otra metodología, otros enfoques y parecía que se retrocedía o se iniciaba el proceso nuevamente para poder orientar la acción y ese análisis de situación de salud quedaba relegado. No se estaba teniendo como ese insumo importante para la planeación. Entonces, eso es un aspecto muy importante porque por un lado ha motivado que el ejercicio de participación sí se dé del reconocimiento de las realidades de los territorios que se expresan en ese análisis de situación de salud, pero por otro lado ha motivado la flexibilización de las metodologías en términos de también incluir la voz de las comunidades en esa realidad que se quiere abordar. En ese sentido, en los territorios han generado formas muy creativas y también hay unas experiencias muy bonitas que esperamos en un próximo encuentro poderles presentar a ustedes, donde ya ese ejercicio permite que nos cuente no solo la generación de tablas duras de los datos, donde la persona del común posiblemente a veces tal vez no era tan comprensible y que se quedaba por ahí en un instrumento que, como digo, no se retomaba para la toma de decisiones. Entonces, creo que de manera central hacer énfasis en esos elementos. Por un lado, que en este análisis de situación se incorporan los elementos de tipo participativo, donde también se valora de manera importante los datos de tipo cuantitativos que tenemos, que puede generar tanto para el territorio que se plantean desde los sistemas de información, pero articular con la voz de las comunidades. También con un ejercicio importante y es que los territorios también ya lo han identificado como parte del proceso de planeación. La valoración también que se hace ya en este momento y también aquí aprovecho para ampliar la asistencia técnica que se viene haciendo desde el ministerio es un proceso que empezó desde el mes de octubre del año pasado, si bien con el proceso obviamente de
cambio de las administraciones locales, pues requería un proceso de fundamentación y de ampliación para este año, pero se viene haciendo la asistencia técnica. No es que se vaya a empezar porque ya es un proceso que antes, al contrario, ya nos queda el mes, principalmente el mes de marzo, para acompañar los procesos, solamente el proceso de planeación, porque habrá que seguir haciendo acompañamiento en el seguimiento, monitoreo y demás. Y con un aspecto muy importante cuando tú mencionas entonces el tema del plan territorial de salud. Para el plan territorial de salud, primero que todo, pues los tiempos no están determinados solo por nosotros, como es de conocimiento por todos ustedes, pues desde la ley 152 nos determina unos tiempos, pero hay un punto importante y es que también en esa flexibilización hay un énfasis, cuando hablamos del énfasis en el territorio, es para que el territorio mismo se proponga o revise o analice cuáles son las metas a las que le va a apuntar en este periodo, dependiendo de sus posibilidades, de sus características, y por tanto las adapte y las adopte dentro del territorio. De tal manera que esas metas en el plan, la resolución 2063 de 2367, perdón, ustedes van a darse cuenta que tenemos 41 metas de los ejes estratégicos y 97 metas tradicionalmente llamadas metas de resultado. Con toda seguridad, un municipio categoría 6 no va a poder responder o no va a asumir en totalidad estas metas que son del nivel nacional y tendrá que hacer énfasis o según sus realidades tendrá que asumir un número X de metas, y eso es otro aspecto muy importante en ese ejercicio de flexibilización y de adaptación del plan territorial a las necesidades del territorio. Y ahora bien, para los elementos de el componente financiero, si bien hay unos, digamos, un establecido general, también va a propender el ejercicio de la gestión, precisamente la gobernabilidad, la gobernanza que se pueda lograr en el territorio y la articulación también con otros territorios para la gestión de otros recursos que puedan desarrollar sus programas, sus políticas de manera específica. Recordemos que el plan territorial en el marco del territorio se convierte como el componente estratégico. Este plan territorial tendrá que articularse en su momento con todavía el actual plan de intervenciones colectivas y pues con todos los otros ejercicios de planeación que allí se den. Doctora Clara, ahí quedan abiertas las Muchas preguntas. preguntas. Nosotros recopilamos tanto las preguntas en el set de preguntas y respuestas como lo que se ha comentado en el chat, porque de eso hacemos un escrito memoria y yo creo que esas preguntas siguen vigentes para las otras interacciones que tengamos. En este momento, y qué rico que nos acompañe, aunque sea 12 minuticos más, nos va a acompañar en representación de la doctora María Cristina Lesmes, secretaria de Salud, porque está ahora de gobernadora encargada y nos envía un saludo, el doctor Elmer Zapata, que es profesional especializado de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, para que nos cuente la experiencia de esta urbanización del Plan Decenal de Salud Pública con lo que vienen adelantando en el Valle del Cauca, con el planteamiento del Plan Territorial de Salud en el marco que la doctora Clara nos acaba de compartir. Te damos espacio por 10 minutos, Elmer, para que nos cuentes esa experiencia y ya se preparará la doctora Lady Lisbeth Moreno de la Secretaría del Distrito de Manizales para que nos comparta ya la experiencia de esta armonización, pero ya desde un distrito como es la ciudad de Manizales. Entonces le pedimos el favor a Lady Lisbeth Moreno de la Secretaría de Salud de Manizales. Lady ahí está con nosotros mientras el doctor Elmer ajusta su presentación. Doctora Muy buenos Lady. días a todos. Muchas gracias, doctora Joana. Qué felicidad verla. Sí, muchas gracias. Y quedan muchas preguntas, doctora Sí, Clara, pero señora, sabemos aquí estoy. que el ministerio siempre está de puertas abiertas para responder todas las inquietudes, porque nos quedan un poco las preguntas de cómo se armoniza esto con los planes de intervenciones colectivas y el tema también, que también preocupan los territorios. Saludo a la doctora Lady. Muchísimas gracias. De verdad, qué pena me tomo este momento para saludarla y qué bueno volverla a ver.
Igualmente, bueno, de acuerdo a lo que nos planteaba la doctora Clara y pues todos los lineamientos técnicos que existen con respecto al proceso de planeación, voy a presentar brevemente el ejercicio de construcción que adelanta un municipio. Esto puede ayudar un poco a aclarar algunas de las inquietudes que los municipios han referido en el chat. Como digo, esto es un resumen bastante ejecutivo, a tratar de que sean los 10 minutos, y voy a partir de 3 elementos operativos, ¿cierto? Pensando en nosotros en el terreno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como municipio en este momento? Agarrar el Plan Decenal de Salud Pública, la Resolución 100 para el proceso de planeación integral en salud, y eso materializarlo con la Resolución 295 para poder ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas. Eso claramente está acompañado también de la Resolución 518 para poder responder a todos los componentes de gestión en salud. Que, como lo decía la doctora Clara, pues ahora lo tenemos que ajustar a las nuevas 3 líneas de acción que nos plantea y que se describen claramente en la resolución 100. Y nosotros de manera complementaria tenemos que agarrar esos 3 elementos y transversalizarlos al plan de desarrollo municipal. Entonces son 4 procesos o 4 referentes técnicos que nos van a llevar a una operativización en cada uno de los territorios. ¿Cómo vamos a lograr armonizar eso o qué hemos venido haciendo nosotros? Entonces, nuestra carta de navegación, me estoy saltando una cantidad de normas, estoy yendo a lo más operativo posible, va a ser el Plan Decenal de Salud Pública. Ese es el punto de referencia, como lo decía la doctora, y de allí nosotros lo vamos a tratar de, tratar de sacar esos ejes para poder, a la luz de las priorizaciones territoriales, establecer cuáles serán las metas a las que les vamos a apuntar durante este periodo de gobierno, estos 4 años, y por cada anualidad. ¿Qué elementos operativos tenemos nosotros para lograr ese propósito? Tenemos hoy con el marco normativo las intervenciones colectivas y el componente de gestión en salud pública. ¿Qué hemos venido haciendo nosotros? Entonces, lo primero es que a nosotros como municipio nos corresponde hacer esto de manera paralela. No tenemos tiempo de hacer una cosa primero y otra después, porque tenemos unos tiempos establecidos por norma. Entonces, hemos tratado de aprovechar los diferentes espacios. Lo que ustedes ven aquí en pantalla corresponde al ejercicio de la construcción del plan de desarrollo municipal. Se han adelantado hasta la semana anterior 21 encuentros territoriales y lo que hicimos fue unirnos con planeación del municipio para que ellos nos permitieran allí también identificar un componente de priorización para salud. También hicimos unas mesas sectoriales. Entonces, por ejemplo, la foto de la mitad corresponde a la mesa del sector salud, están aseguradoras, gerentes de instituciones, líderes sociales y demás. Y sobre ellos hacer una metodología de priorización, se seleccionaron unos temas que nos permiten ir canalizando las intervenciones. Ahora viene también un ejercicio mucho más específico para hacer esa metodología que nos plantea la resolución 100 sobre la medición, de medición o de priorización con magnitud y demás para poder establecer esas categorías de priorización de esas intervenciones. Nosotros agarramos la propuesta del plan de gobierno del municipio de Manizales, el actual gobierno. Ellos tienen hoy no un plan de desarrollo, están en proceso de construcción, al igual que seguramente el de todos ustedes, pero existe una propuesta inicial. Sobre esa propuesta inicial de plan de gobierno, más las ideas que hemos venido tomando de las diferentes mesas, trabajamos con los ejes. Entonces, nuestra primera propuesta con el gobierno municipal fue, si nosotros somos un municipio que tenemos que construir el plan territorial de salud y tenemos que responder al plan decenal, entonces lo primero que hicimos fue, trabajemos por los ejes. Y a esos ejes, a la luz de nuestro perfil epidemiológico, de nuestra análisis de situación de salud y estas mesas de priorización, empezamos a identificar unas prioridades y ya hicimos una primera propuesta. Esa propuesta nos lleva a ubicarnos en unas metas, como lo decía la doctora, algunas estratégicas y demás a la luz del plan territorial, pero para nosotros en el tema operativo del plan de desarrollo se llamarán metas de resultado y metas de producto. Entonces ahí vamos uniendo los diferentes componentes. Otro aspecto que hemos hecho es ya un ejercicio para conformar un equipo técnico. Entonces definimos en nuestra Secretaría de Salud un equipo de profesionales que conforma una mesa técnica y hoy, esta mañana, muy a las 7:30 estábamos haciendo otro ejercicio también de planeación y conformamos un equipo mucho más operativo para empezar a hacer tarea por tarea el diligenciamiento de todos los instrumentos que nos plantea el Plan Territorial de Salud. Tenemos ya una caracterización de las organizaciones, ahora les voy a mostrar más o menos cómo funciona, y un diagnóstico ya previo o
un primer borrador de ese diagnóstico que entrará a mesas de concertación. También hicimos el pasado 13 de febrero un ejercicio, nos acompañaron más de 120 personas, habían representantes de universidades, de instituciones, líderes comunitarios, referentes de poblaciones vulnerables, entre otros. Y con ellos hicimos una socialización del análisis de situación de salud. Y esto responde también a dos dinámicas, a poder construir el plan territorial de salud y las priorizaciones para hacerlo operativo a través del plan de intervenciones colectivas. Entonces socializamos este diagnóstico y luego hicimos un ejercicio de mesas. Para nuestro ejercicio operativo y llevar esto también al plan de intervenciones colectivas, lo que hicimos fue crear unas mesas por curso de vida y una mesa de poblaciones diferenciales. Y como ustedes ven en la foto de arriba, por ejemplo, hay un delegado de la personería municipal y cada una de estas personas que están allí responden a poblaciones diferenciales. Entonces está la de grupos migrantes, la del grupo afro, víctimas de conflicto, área rural o población campesina, entre otros. Entonces con ellos se hizo una revisión de ese análisis de situación y una concertación también de cómo debería hacerse este ejercicio de intervención a través de lo que hoy la norma nos indica, que son esos equipos básicos de salud. Entonces, miren que estamos uniendo diferentes componentes porque nosotros como municipio tenemos que ir haciendo el ejercicio en simultáneo. Ese ejercicio, para lograr esa priorización, entonces trabajamos también con otras fuentes. Nosotros en el municipio llevamos muchos años haciendo atención primaria en salud. Teníamos equipos básicos de salud antes del año anterior que saliera la norma pues de la 295. Digamos que no nos fue tan complejo adaptarnos a la 295 en términos de tener los equipos, pero sí de materializar lo que ella plantea. Tenemos unos sistemas de información, tenemos investigaciones, tenemos diagnósticos ya por programas y además tenemos una mesa de trabajo que tenemos con las aseguradoras. Cada año con las aseguradoras analizamos los datos que ellos arrojan desde su perfil y seleccionamos unas prioridades dependiendo de esos indicadores, tanto de mortalidad como morbilidad. Entonces, todas esas fuentes las integramos para poder definir una primera batería de necesidades o de problemas, que ahora se van a seguir priorizando en términos de nivel de importancia, como lo establece la metodología con otras mesas de trabajo. Entonces, nosotros somos un municipio de aproximadamente 450.000 habitantes, también como todo el territorio, un componente importante urbano y un componente rural que tiene mucha dispersión, es grande, pero en términos de población es pequeño. Para eso, entonces, con este ejercicio de diagnóstico, con este ejercicio de planeación, simultáneamente tenemos que llevarlo a la operativización del plan de intervenciones colectivas. Voy a hacer énfasis más en el plan de intervenciones colectivas porque ustedes saben igual que tenemos que desarrollar acciones de gestión para cumplir con todo el proceso dinámico de la norma. Como les decía, nosotros tenemos una estrategia de APS que la hemos denominado desde hace unos años atrás comunidades con autocuidado promotoras de salud. Entonces, esa estrategia nosotros la habíamos construido de acuerdo al análisis de situación de salud del territorio. Y tenemos ya unos elementos, estos son nuestros principales eventos, entonces tenemos unos elementos que nos han permitido ya dinamizar cómo funciona nuestro territorio. Lo que ustedes ven en línea roja grande es la división, en este caso con esta foto, de las comunas, y lo que ustedes ven en unos colores, por ejemplo, azul, amarillo, verde, son, todo el azul es el territorio, y el azul como dividido en unas franjitas, que ustedes ven una línea negra, son los microterritorios. ¿Por qué? Porque nosotros ya veníamos haciendo el proceso de atención primaria en salud desde hace tiempo, entonces tenemos, digamos que un avance, y nos permite fácilmente incorporar las propuestas que el ministerio establece. Hoy, ¿qué queremos hacer? Nosotros el año pasado hicimos la adaptación de nuestro modelo a lo que la resolución 295 nos planteaba. Tuvimos un aprendizaje bastante complejo y hemos estado tratando de generar una reformulación operativa en este momento, pero partiendo de la dinámica conceptual. Tenemos un territorio al que vamos a identificar y seleccionamos unos microterritorios y nuestro propósito en este momento a la luz del marco normativo es plantear unas intervenciones desde curso de vida y entorno. Y tenemos conformados, o nuestra propuesta es la conformación de esos equipos básicos. Tenemos una proyección de tener 8 equipos básicos conformados por 4, 5, 3 auxiliares, dependiendo de los microterritorios, psicólogo, enfermera, médico, nutricionista y fisioterapeuta. Y esto acompañado de una profesional para la coordinación, odontólogo, licenciado en educación física, técnico ambiental, en seguridad y salud en el trabajo, trabajador social y técnico agropecuario.
Este modelo nos hace pensar de una manera diferente y creo que ese es el principal reto, tratar de olvidar un poco lo que veníamos desarrollando previamente y transformar nuestra manera de pensar en nuestro proyecto. Entonces nosotros estamos tratando de materializar la integración de todo esto e integrar los conceptos previamente aprendidos para dejar de pensar como programas y pensar en la persona, en la familia como un todo. Entonces, por eso ustedes ven diferentes profesionales que entrarían a aportar en este ejercicio. También tenemos ya un diagnóstico de nuestros microterritorios. El tener una estrategia de APS previamente construida nos permite también tener una ficha. Nuestra ficha está orientada a la gestión del riesgo, a promover el autocuidado, pero a identificar tempranamente esas variables de riesgo, tanto físicas, comportamentales, ambientales, territoriales, que nos permiten identificar de manera precisa qué debemos hacer en cada una de las áreas, tanto urbanas como rurales. Y esa caracterización, pues fácilmente nos puede llevar a hacer unas priorizaciones y unas concertaciones territoriales. Además, tenemos identificado pues, los principales actores en términos de los entornos sobre los cuales tendríamos que trabajar. Y cómo integraríamos, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como modelos específicos. Es decir, un centro de escucha comunitario que normalmente lo tenemos proyectado en unos componentes de esa atención para la salud mental o promoción de la salud mental. ¿Cómo lo integramos hoy en los modelos de equipos básicos de salud y en su operación y articulación con los microterritorios? Entonces, ahora estamos en unas discusiones técnicas aquí entre el grupo para tratar de reorganizar esos modelos operativos y nuestro modelo en este momento, lo que va a la discusión al día de hoy es que queremos trabajar partiendo del entorno, intervenir los cursos de vida. Hemos identificado cuáles son esas problemáticas o esas priorizaciones que se generan en estos territorios por cada curso de vida, por cada entorno, y cómo sería esa intervención. Entonces, a la luz de esa intervención, estableceríamos ese plan de cuidado, el plan de trabajo y la evaluación. Eso requiere una modificación o una adaptación dependiendo, ¿cierto? Si yo estoy en el hogar, pues parto de una ficha familiar. Nosotros tenemos un sistema de información que nos permite captar los datos, identificar, priorizar, es decir, si yo soy una mujer en edad reproductiva, entonces evalúa mis conductas de riesgo o mis riesgos, por ejemplo, para la enfermedad cardiovascular, que es la prioridad en términos de mortalidad y morbilidad para el municipio, y identifica si yo no hago actividad física, si no tengo prácticas adecuadas de alimentación, y me va priorizando, pero medida en eso, en unos factores que identifica como riesgo y que me identifica de manera temprana para yo poder hacer intervención y evitar el evento o que se desencadene la enfermedad cardiovascular. En ese sentido, nosotros trabajamos en el caso, por ejemplo, hogar, y lo mismo tendríamos que hacer en los diferentes sectores. Entonces aquí ya está el mapa con todos los actores que tenemos identificados en todo el territorio, o sea, instituciones educativas, universitarias, etcétera, todo lo que reconocemos como entornos para poder materializar. Y además tenemos un ejercicio que hemos construido con las aseguradoras, y es que tenemos, esta es parte pues de nuestro aplicativo, de nuestro sistema de información, tenemos un módulo de remisión y contrarremisión con las aseguradoras. Es decir, si encontramos un evento o una situación que necesita que nosotros la canalicemos al asegurador, bajo este sistema lo hacemos, el asegurador tiene clave, entra, tiene unos tiempos establecidos que se han concertado en la mesa de trabajo, nos responde y nosotros seguimos trabajando a la persona desde el hogar o desde el entorno y ellos desde la atención individual. Y el principal reto que nos corta el tiempo, porque estamos a menos, ya casi un mes de poder materializar la parte operativa, es lograr la contratación del plan de intervenciones colectivas antes del 31 de marzo, como lo establece la norma. Entonces, hoy también estamos haciendo un ejercicio de análisis de revisión. El año pasado, finalizando diciembre, salen 3 normas que modifican quizás o generan un contexto tal vez para fortalecimiento de las capacidades en los territorios, pero que hace que tengamos que estudiar y repensar para fortalecer la elaboración de los acuerdos de voluntades, como lo indica la norma, y poder materializar el plan de intervenciones colectivas este año. Entonces, miren que tenemos que hacer de manera paralela el tema de priorización, el tema de planeación, la construcción del PIC, cómo la vamos a desarrollar, cómo conformamos los equipos, pero también cómo llevamos a cabo ese acuerdo de voluntades, que es todo un reto. En el caso de nosotros, hicimos nuestro primer ejercicio el año pasado al salir la norma, pero pues este año con estos cambios normativos también requiere que hagamos unos ejercicios operativos diferentes. Entonces, así estamos. Yo creo que es como muy rápido, pero espero haberles planteado o darles algunas sugerencias sobre el ejercicio operativo para integrar estos 3 elementos. Muchas gracias, Lady, por esa experiencia. La doctora Clara todavía nos acompaña. Esperamos que el doctor Hermes esté aquí
para escucharlo a él también y dar las preguntas después de escuchar las dos experiencias territoriales. Buenos días, les habla Andrea Rodríguez, coordinadora del Grupo de Planeación en Salud Pública. La doctora Clara ya tuvo que retirarse, estuvo hasta la mitad de la presentación. Y agradecemos pues con muy buenos ojos y además con mucho entusiasmo ver cómo el territorio ha logrado hacer ese desarrollo y esa construcción conjunta y participativa, que es lo que siempre hemos querido, que se logre ese proceso de esa participación activa. Muchísimas gracias. Estoy aquí con la doctora Nubia y con la doctora Patricia, que hacen parte del grupo de planeación. Muchas gracias. Doctora Lady, de verdad felicitarla por esa tan muy buena experiencia que usted nos acaba de presentar, de hacer todo este proceso de armonización, acompañamiento y lograr mostrar. Y bueno, yo tengo dos preguntas, qué pena, yo voy aquí yo voy aprovechando mientras está el doctor Elmi. Sería buenísimo que las demás personas pudiéramos aprovechar esta experiencia porque creo que existen muchas dudas, muchas incertidumbres en cuanto a hacer este proceso en lo territorial. Doctora Lady, una pregunta y es, ¿cuáles fueron los principales retos, las dificultades que ustedes experimentaron para hacer este proceso? Claro, porque en la presentación todo parece maravilloso, pero sí, hablando desde el distrito, desde usted municipio, ¿qué retos enfrentan y usted qué le diría a estos que de pronto no tienen este músculo tan fuerte? Y me refiero de pronto, yo siempre abogo por el tema de las áreas rurales y dispersas. ¿Qué recomendaciones le daría a estos territorios? Sí, yo creo que yo también tengo esa misma percepción y es complejo para un municipio que no sea ciudad capital o municipio cercano a la ciudad capital, eso es claro. O sea, vamos a ser bondadosos. Para 1000 municipios del país, esto es bastante o mucho más complejo que para los demás. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Bueno, en el caso de la ciudad de Manizales, tengo que decirles que nosotros tenemos un equipo fuerte, es un equipo de talento humano que es de carrera administrativa, que bajo el modelo quizás que ustedes tienen en su cabeza, lo que llamábamos dimensiones, cada dimensión tiene un coordinador y eso pues permite tener más talento humano para desarrollar. Pero digamos que dejando al lado de eso, hay que leer. Pues yo soy profesora y la primera recomendación es que hay que leer. O sea, hay que sentarse, salir a las 6 de la tarde de la oficina o al horario que ustedes tengan y hay que ir a leer. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que sentarse en equipo. O sea, hay que sentarse con el talento humano que ustedes tengan y si soy yo con yo, pues soy yo con yo debatiendo y rayar. Y hay otro reto importante y es que nos toca cambiar la manera en la que venimos pensando. Si nosotros queremos apuntarle a lo que el Ministerio de Salud y a lo que el país quiere hoy, tenemos que dejar de pensar como estamos pensando. Que nosotros venimos de años pensando en actividades, en voy a ir a dar una palabra con la que yo no puedo, y es la famosa charla. Yo esa palabra me cuesta, ustedes no saben lo que me estoy sufriendo en este momento al decirla. Entonces, si nosotros seguimos pensando de esa manera, no hay cómo dar el paso. Entonces, lo primero es, hay que ir a agarrar, yo trate de dejarles en la presentación cuáles son, lean esa solamente, no se compliquen con el resto, por lo menos concéntrense en eso, rayen eso, rayen eso, no sé si ahí se ve, pero eso hay que rayarlo, hay que subrayarlo, y después de eso, bueno, a ver, ¿qué tengo yo? O sea, ¿cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi perfil? ¿Cuál es mi análisis de situación de salud? Váyase al área de epidemiología, váyase al área de planeación, no sé cómo se llame eso, y dígame usted qué tiene. Igual todos lo sabemos, cuáles son los principales problemas. Entonces vaya, traiga esos datos y con esos datos conviértalos en su primer insumo. Y luego agarre un mapa de su territorio y empiece a recordar que el modelo le dice a ustedes del año pasado que su operativización es a través de equipos básicos de salud. Entonces, yo tengo que priorizar y tengo que operativizarlo por equipos básicos de salud. Entonces, ¿cómo voy a priorizar y para cuántos equipos básicos de salud me alcanza la platica?
Entonces, si a mí solo me alcanza para un equipo, bueno, ¿dónde voy a poner ese equipo? Entonces, agarre su mapa y con su mapa vaya identificando. Entonces, usted va haciendo ese ejercicio y luego convoque a sus actores. Y con sus actores empiece a decirles, miren, ustedes saben, esto es lo que pasa, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué encuentran ustedes que nosotros no vemos desde este escritorio tan cómodo? No vemos lo que a ustedes les está pasando. Y en conjunto prioricen. Mira, un municipio que tiene 15, 17, 20 millones de pesos para ejecutar acciones de salud pública difícilmente va a poder conformar un equipo territorial de salud como lo plantea el ministerio, ¿cierto? Entonces, aprovechen, por ejemplo, los municipios que tienen hoy recursos del ministerio, venga, siéntense con ellos y traten de racionalizar ese tiempo y esos recursos que le apunten realmente a un proceso de planeación y construcción conjunta. No es un ejercicio de ir a hacer fichas, no es un ejercicio de ir a hacer un diagnóstico y nos vemos el próximo año que el ministerio me mande plata. Eso no tiene lógica, ese no es el propósito. Y nosotros como salubristas tenemos que responder a una cosa y es la frustración. La frustración de la manera como funciona esto y la frustración de ver que por más que yo hago, yo no me he dejado de comer la hamburguesa que me como todos los viernes que llevo cansada. Entonces es complejo, entonces por eso el reto tiene que ir más allá de qué hacer, ¿no? Miren, lo que hay que hacer está escrito. Los instrumentos que ustedes preguntan en el chat están escritos, o sea, si usted agarra esa resolución, ahí le dice cuál es el instrumento. Entonces, por eso no se preocupen por lo que hay que hacer, sino es ustedes cómo lo van a realizar. Entonces, cada uno parte de sus posibilidades. Yo tengo un municipio que tiene 4.700 millones de pesos del SGP. Entonces, claramente tenemos más posibilidades de materializar y por eso podemos montar 8 equipos. Y el ministerio además nos dio recursos para otros 8 equipos. Doctora Lisbeth, muchas gracias. Todavía no se me vaya, doctora Lady. Le damos la palabra. Está Elmer, sí, al doctor Elmer. Doctor Elmer, bienvenido. Creo que aquí van saliendo elementos muy interesantes y que este espacio se convierte en un espacio maravilloso para todos para poder tomar esos tips y recomendaciones que nos están dando. Doctor Elmer, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, comentarles de forma muy breve el ejercicio que estamos haciendo en el Valle del Cauca. Comentarles que la próxima semana tenemos asistencia técnica del Ministerio de Salud 6 y 7. No obstante, no hemos parado de hacer un trabajo pues, en función de la norma y los elementos técnicos que el Ministerio ha generado, empezando por un alistamiento institucional. Lo primero que hicimos fue involucrar pues, todo el comité directivo en el proceso, delegando personas de todas las áreas y conformando un equipo de trabajo de alrededor de 13, 14 personas, equipo de trabajo que puede aumentarse de acuerdo a las necesidades específicas de los temas que se traten. Entonces, empezamos con este equipo de trabajo en inicios de febrero, tocamos un cronograma de actividades que nos llevará a agotar los procesos que define el ministerio a través de sus resoluciones y sus lineamientos técnicos y conformamos, digamos, el cronograma muy articulado a lo que es el plan de desarrollo. O sea, aquí el primer mensaje es que hay que trabajar articuladamente con las oficinas de planeación de las gobernaciones y de los municipios, de tal manera de que los diagnósticos que se generen de una y otra parte, pues alimenten tanto los diagnósticos territoriales que hace la Secretaría de Salud, como también los diagnósticos a través de los diálogos regionales y de comunidades que ha hecho la Gobernación del Valle. Entonces, hemos mantenido esa armonía, esa comunicación permanente con drives, donde podemos consultar cuáles han sido las necesidades sentidas de las comunidades, de los pueblos, de los grupos poblacionales e ir integrando toda esta parte de información al diagnóstico que lo hemos considerado con diferentes fuentes. Una de las fuentes iniciales ha sido el ASIS, la otra fuente pues ha sido los diálogos regionales y poblacionales que ha hecho la gobernación, donde hemos articulado con ellos. Y hemos hecho 2 consultas adicionales, una consulta a grupos especiales a través de la tecnología de Google
Y entonces hemos recogido alrededor de 200 inquietudes donde se establecen allí cuáles son las necesidades de esos grupos especiales que establece el Ministerio a través del ASIS. Y hemos recogido también el sentir de actores institucionales como la academia, como las direcciones locales, las CPS, e incluso todo lo que son los equipos de trabajo de la misma Secretaría y de la misma Gobernación, que hemos difundido nuestra consulta a todos estos grupos. Entonces, digamos que ese diagnóstico que estamos trabajando, lo estamos trabajando en función de esos tipos de información que les he comentado, así priorización que han hecho la gobernación a través de los diálogos institucionales y de grupos de valor, nosotros con los grupos de valor y hemos integrado a este análisis de situación de salud la caracterización que tenemos nosotros de los 42 municipios del Valle del Cauca en lo que tiene que ver con determinantes sociales involucrados en la estrategia de APS. Tenemos un aplicativo donde se puede consultar cuáles son las prioridades de la población, pero también cuáles son los determinantes que generan esas problemáticas. Entonces, podemos ingresar a través de un link y podemos consultar por municipio, por departamento, por situaciones específicas. Entonces, toda esta parte diagnóstica la hemos llevado también a una priorización de departamento donde aplicamos pues, los criterios que ha definido el ministerio a través de su guía y también la priorización que se está haciendo en estos momentos con consultas, grupos de valor para dar respuesta a la priorización que establece el ASIS. O sea que estas son las fuentes de información que estamos incorporando nosotros para el análisis de necesidades y problemáticas y la priorización de problemas. Tenemos bastantes insumos para este desarrollo que vamos consignando en unas matrices que hemos creado para dar respuesta a estas necesidades a través del componente estratégico, táctico y ya también operativo. Cuando hablo de estratégico, pues ya estamos trabajando en todo lo que son las estrategias que se definen por el plan territorial que alinean a la estrategia del plan decenal. Ya estas estrategias se han consultado con el equipo directivo y estas estrategias deben de estar armonizadas con las estrategias definidas en el programa de gobierno. Es decir, que para nosotros las estrategias que hemos alineado, las hemos alineado en función de las estrategias de gobierno, pero también considerando y alineando con plan decenal y con las estrategias que se han establecido a nivel nacional como recomendación de planeación nacional en sus documentos de lineamientos. Estas estrategias ya también las hemos aterrizado a través de indicadores de resultados que aparecen en el catálogo de resultados de planeación nacional y los hemos armonizado con los productos e indicadores, porque ya a pesar de que es un ejercicio que en estos momentos debería ir en el componente estratégico, las oficinas de planeación ya están solicitando esta armonización de estas metas de resultados, productos, indicadores en función de los catálogos establecidos. Y una recomendación que le hemos llevado nosotros y que nos ha hecho planeación es que nuestro va a tener solamente los programas que se establecen en el catálogo de productos porque hay un problema de alineamiento y entonces hay problemas cuando uno define un producto que no aparece en el catálogo de productos, eso genera unas dificultades tremendas. Entonces, pues allí también tenemos una dificultad que a veces las necesidades y los productos que van a responder a las necesidades no alinean con los catálogos nacionales o con los catálogos territoriales. Entonces, esa ha sido una negociación, incluso como experiencia para el Valle, programas de salud que son relacionados con inspección, vigilancia y control, prestación, aseguramiento y salud pública. Vemos la necesidad de que el catálogo nacional pueda bajar otro de los programas que tienen a nivel
nacional, que es la gobernanza, digamos, el liderazgo del sistema de salud. Entonces, allí tenemos una solicitud expresa que le hemos hecho a la doctora Clara, donde se haga la gestión con planeación nacional para que podamos tener en nuestro plan de desarrollo no 3 programas que podemos pintar con lo que establece el catálogo, sino con 4 programas y no colocar en salud pública. Sí, es un problema. Hay 2 situaciones y también va para la Oficina de Epidemiología y Demografía del Ministerio, y es que primero el plan decenal es un plan, digamos, que incluye el tema de determinantes sociales de la salud y que su análisis involucra a otros actores y sectores. Cuando uno hace un ejercicio ya intersectorial y todo está apuntando a un ejercicio intersectorial como salud resultante de todo este trabajo intersectorial, uno se va a lo estratégico y ahí caben muchas cosas, pero cuando ya uno lo baja a lo táctico y operativo, entonces se encuentra y se estrella, digámoslo así en palabras con comillas, se estrella con que los productos son definidos a nivel nacional por el Ministerio de Salud, por Planeación Nacional, y muchos de esos productos no corresponden con los productos o requerimientos que se establecen para las comunidades. Entonces queda uno encasillado en unos requerimientos muy reducidos para poder alinear y... Bueno, ya como van siendo las 12, debemos ir cerrando, pero quería resaltar la importancia de las armonizaciones territoriales, porque en salud hemos tenido como la gran entrega generosa de que pensamos que somos los que lideramos los procesos en los territorios, cuando en realidad tenemos que articular los esfuerzos de todos, y esa integración con planeación de los territorios y con las autoridades electas democráticamente en los territorios. Si no se da esa armonización, la intersectorialidad y el avance en lo que se plantea como un modelo de desarrollo para el país, para el territorio, no tienen viabilidad o haría un uso muy ineficiente de recursos. Entonces, quedamos abiertos con todas estas posibilidades de preguntas de cómo seguir dinamizando estos procesos, porque la agenda está apretada para llegar como con esos resultados, y nosotros como Alianza Académica hemos abogado por mirar cómo nos articulamos más a estas realidades y podemos hacer de los territorios escuela una acción mucho más proactiva desde la academia para acompañar esos procesos comunitarios. Joana, que tiene Sí. una experiencia reciente, que recién acaba de llegar de Baupés, tiene también una mirada para compartirnos, y quisiera que después el doctor Guerrero hiciera el cierre del diálogo. María Patricia, muchísimas gracias. Sí, yo creo que, como bien mencionaba, y agradecerle mucho la presentación al doctor Elmer, creo que tanto el doctor Elmer como la doctora Lisbeth, como la doctora Lady, perdón, señalan varios elementos, pero hay un elemento central que también menciona el ministerio, y es que aquí hay una cosa que por fin que queremos hacer realidad, y es el ASIS. Se vuelve articulador para que podamos hacer la armonización de todo esto que venimos hablando, el plan decenal, con los planes de intervenciones colectivas, con el plan, con todo esto que nos acaban de presentar, se vuelve como el núcleo central. Y es allí la mirada de los determinantes, y es allí donde comienza a jugar la intersectorialidad. Claro, esto es muy fácil decirlo en el papel. Creo que tanto el doctor Elme como la doctora Lady nos mencionan qué estrategias adaptaron. Ellos hacen la lectura, hacen un balance y dicen, bueno, vamos a ver cómo comenzamos a jugar con estos elementos. Y miren que en el Valle del Cauca no hacen encuentros, sino que utilizan la tecnología, porque están en la posibilidad de utilizar la tecnología para grupos especiales. Entonces, aquí a lo que vamos es, no hay una guía para que todos hagamos la misma fórmula. Tenemos la posibilidad
de reinventarnos en el territorio a partir de nuestras necesidades y de nuestras prioridades. No dejemos pasar esta oportunidad porque ya la perdimos una vez. Cuando recién estaban arrancando con la Ley 100, se le dio la posibilidad también a los territorios de priorizar y el ejercicio no se hizo de manera adecuada y lo que hicieron fue homogeneizar a todo el mundo. Entonces, aprovechemos esta oportunidad que tenemos, pidamos el acompañamiento técnico y hagamos todos estos espacios. Claro, y voy a la experiencia de lo disperso y es en el sentido que el tema, posiblemente reunir a la gente en Manizales es mucho más fácil que reunirla en el departamento de Baupés, por las distancias, las dificultades. Sin embargo, creo que en cada uno de los municipios de estas zonas rurales y dispersas hay una capacidad de talento humano que puede idearse muchísimas estrategias que puedan permitir acercarse, vamos a decir, apenas estamos en este proceso, acercarse a estos análisis participativos que nos van a dar esa mirada de lo que está sucediendo en lo territorial. Es un poco que creo que son como las inquietudes sobre quién asume, cómo se financia estos procesos. Hay que inventarnos posiblemente estas estrategias. Entonces, muchísimas gracias y coloco esto de ejemplo. Por aquí están haciendo un comentario. Por supuesto, en la última, no es en los municipios, sino que es cómo logramos articularnos todos en este ejercicio y la excusa va a ser los análisis de situación. Y hay muchas estrategias de hacer. Basta solo la voluntad y como dijo la doctora Lady, cambiar el chip para poder hacer esto realidad. El mensaje es, hay otra cosa y es que también se pueden acompañar de la academia y por eso está la alianza, para poder también hacer estos procesos de acompañamiento. Entonces cierro con esto mi intervención y le doy la palabra al profesor Guerrero. Muchas gracias. Agregarles a todas las personas que nos han estado acompañando durante esta jornada que todas las memorias de este encuentro las van a poder encontrar en www.saludpublicacolombia.org. Vamos a subir allí la grabación, también la presentación que la doctora Clara nos compartió y el escrito que la doctora María Patricia nos comentó que íbamos a tener a propósito de este espacio, para que estén muy atentos a los canales de la Asociación Colombiana de Salud Pública y que si quieren revivir todos los diálogos que hemos tenido desde la creación de la alianza, los pueden encontrar en el canal de YouTube de la Facultad Nacional de Salud Pública en una sola lista de reproducción y allí verlos completos. Este también lo vamos a subir. Entonces, toda la información está dispuesta para que podamos seguir trabajando desde los territorios. Profe, ahora sí dejo este espacio que a usted le gusta de Bueno, dar los muchísimas gracias, agradecimientos. Camila. Muchísimas gracias. Lo primero, tengo que agradecer al equipo de comunicaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública, al equipo de comunicaciones de la Asociación Colombiana de Salud Pública, al grupo organizador de la Alianza Académica Nacional y la Asociación Colombiana, que han estado, digamos, durante el último mes muy pendientes de este espacio muy importante para la salud pública del país. Decirles que hemos logrado una audiencia casi de 541 personas. Y a medida que transcurrió este diálogo, quiero decirles, nuestro país tiene una gran potencia, todos estamos trabajando desde las diferentes regiones, desde los diferentes territorios, con todos los conocimientos, con el aprendizaje que sabemos, con la experiencia que está acumulada. El país no está solo. Nos encontramos y al encontrarse en este tipo de espacios, podemos leer, aprender, recordar, escuchar, enseñarnos y avanzar para que el país pueda cumplir con sus metas y con su anhelo de salud pública. Este espacio que abre la Alianza Académica y la Asociación Colombiana de Salud Pública junto con las universidades es un espacio que mantendremos durante todo el año 2024 y nos hemos propuesto, porque así ha sido, digamos, en las discusiones que internamente hemos hecho, nos hemos propuesto en apoyar. ¿Quiénes son los asesores? Los asesores están casi en los territorios. Son los asesores que están viviendo, son los asesores que están trabajando, son las personas que están viviendo esto, quienes pueden transmitir cómo lo están haciendo, cuál es la mejor forma. Y tienen algo muy interesante, un Ministerio de Salud que está renovando el paradigma, está renovando la estrategia, está renovando una propuesta de regresar a los territorios, de darle vivencia a la estrategia de atención primaria en salud,
de darle mayor gobernanza y autoridad sanitaria a los territorios, a los departamentos, a los municipios. Y aquellos, yo quedo con la frase de Lady, yo hablo por Manizales, pero entiendo la dificultad de esos 1000 municipios donde a veces soy yo con yo. Pues yo pienso que tenemos que unir con diferentes estrategias. Giovanna lo decía también al mencionar el Baupés. Unir, escucharnos y mirar por microrregiones, por regiones específicas, cómo podemos aprender y cómo podemos aplicar mejor la salud pública que hemos aprendido junto con las universidades, junto con los territorios, junto con la autoridad sanitaria y yo diría junto con la población, con las poblaciones y las personas que de una u otra forma nos expresan soluciones y formas de resolver los problemas. Entonces, este espacio está abierto, lo vamos a continuar, mantendremos una programación muy importante y quiero agradecer muchísimo a todos ustedes. Haber logrado 541 personas en el día de hoy nos llena de muchísima satisfacción de todo el territorio nacional y decirles no estamos solos. Juntos podremos hacer muchísimas cosas más. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo diálogo. Un abrazo y gracias al Ministerio de Salud por su apoyo y participación. Gracias a la doctora Clara Suárez, gracias a su equipo del Ministerio de Salud y estamos juntos para poder avanzar en esta propuesta. Buena tarde.